Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta sesión. Bienvenidos a nuestros participantes, pues de El Salvador, de Guatemala, de Querétaro, de Guadalajara, a la sede que se reunió en Del Río, Texas, que está participando pues en este webinar. Eh, pues a todos nuestros participantes que están incorporados en pues en la sesión de hoy. Muy bien, muy bienvenidos todos. Eh, y les voy a leer una breve síntesis curricular, pues del doctor Germán Martínez, antes de darle la palabra. El doctor Germán Martínez es pues doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y tiene una especialidad en estudios de población. Tiene una maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido consultor en migración por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ha sido profesor invitado por la Washington University. En 2013 fue distinguido con mención honorífica del séptimo Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales por el ensayo Chiapas, Cambio Social, Migración y Curso de Vida, y de 2000 a 2006 fue secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Población del gobierno del estado de Chiapas. Ha sido jefe del Departamento de Población y Ambiente del área de Sociedad y Cultural del área de Sociedad, Cultura y Salud y jefe de la línea de investigación denominada Migraciones en la Frontera Sur de México. Pues como ustedes saben, tenemos a un ponente pues de muy alto perfil que nos está acompañando en este primer webinar del diplomado. Pues muy bienvenido, Germán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir pues todas estas reflexiones con los participantes del diplomado de primeros auxilios psicológicos. Antes de darte la palabra, quisiera explicarles un poco la dinámica de cómo va a ser este webinar. Ahora yo le voy a dar la palabra al doctor Germán Martínez. Él va a tener más o menos 40 minutos de exposición y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. En esta ronda de preguntas y respuestas, ustedes van a tener oportunidad de plantearle de viva voz al doctor Germán, pues todas las reflexiones, preguntas o interrogantes que tengan sobre el tema, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, bienvenido Germán, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este webinar. Tienes también un público de lujo, entonces yo creo que va a ser una, eh, una, una sesión pues muy fructífera que nos va a enriquecer a todos. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Aishadet. Antes que nada, también agradecer nuevamente a la Universidad Intercultural, a Iniciativa Ciudadana por este diplomado que, como he opinado, es un diplomado con características muy peculiares en el sentido de que aborda temas como lo del enfoque de primeros auxilios para migrantes, así como también el enfoque de derechos humanos que es un componente relevante en el diplomado y desde luego que este perfil del diplomado ha convocado también a gente muy interesante como las personas que lo están tomando y particularmente las que ahora se encuentran en este tema de retornados. Entrando en materia, quisiera comentar que el componente del movimiento de retorno no podría comprenderse sin otros movimientos poblacionales, otros movimientos humanos que ocurren a nivel del mundo. En el caso de México, pues tenemos seguramente en alguna ocasión de este diplomado se ha visto que existen cuando menos 4 movimientos migratorios, ¿no? El movimiento migratorio de salida, así como que le llamamos emigración, así como el movimiento migratorio de entrada, que vendría siendo la inmigración, y otro movimiento migratorio que viene siendo el de la transmigración, que es utilizar un territorio, un segundo territorio para acceder
a un tercer espacio, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que atañe a México, pues es un país de tránsito, es un país de transmigración en el sentido de que su territorio nacional es, digamos, atravesado por la población centroamericana para llegar a los Estados Unidos. Y el cuarto movimiento migratorio vendría a ser aquel movimiento migratorio que ocurre en términos de retorno, es decir, aquellos migrantes que por algún motivo abandonaron su lugar de origen para irse a otro lugar, que vendría siendo el lugar de destino, y que pasado un tiempo, por X o Y causas, retornaron nuevamente a su lugar de origen. Entonces, en el caso de México, concretamente, digamos, para dar una panorámica general, México ostenta estas 4 categorías. Como ya he dicho, por ejemplo, la salida de mexicanos a Estados Unidos es un movimiento de una alta magnitud, así como la transmigración centroamericana y de otros países que llegan a México también es de alta magnitud e intensidad. E igualmente, el movimiento de población, por ejemplo, que llega al país de manera temporal o definitiva para residir, que es el movimiento de la inmigración, que nuevamente vemos, por ejemplo, que en el caso de México, pues es un país de poca atracción a nivel global, no se compara con otros países que atraen muchísima población, pero digamos que sí resulta de interés observar que en el caso de México atrae población para residir en el territorio. Esta población proviene de países como Centroamérica, Sudamérica y Europa básicamente, pero si lo comparamos con otros países como Argentina, por ejemplo, vemos, o Brasil, vemos que México es un país de poca atracción migratoria, o ya no se diga con otros países de mayor magnitud, como el caso de Estados Unidos. Ahora, en el caso del movimiento de retorno, México, digamos que en los últimos 10 años, o menos inclusive, ha despuntado, ha destacado por este movimiento de retorno. Enfatizo que, por ejemplo, el movimiento de retorno, si bien se ha elevado en los últimos 6, 8 años, no es un movimiento nuevo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, siempre, en cualquier lugar, cuando una población se va, hay probabilidades de que también regrese. Entonces, en el caso de México, históricamente, desde el momento en que los mexicanos a irse a los Estados Unidos, de manera paulatina también comenzaron de manera poco significativa a regresar al país. Subrayo que fue de manera muy baja, muy poco significativa, porque en décadas anteriores había, digamos, una capacidad económica en los Estados Unidos que hacía que la mayoría de la población que había llegado en Estados Unidos se mantenía en él. Sin embargo, a partir de del presente milenio, este movimiento de retorno de Estados Unidos a México se ha elevado, y la causa de su elevamiento, como ustedes saben, tiene que ver con la crisis económica en los Estados Unidos ocurrida entre 2007 y 2008. Bien, esta crisis económica, digamos, ha sido el principal factor para haberse generado este movimiento de retorno
de Estados Unidos a México. Sin embargo, hay otros factores de retorno, como por ejemplo las políticas antiinmigrantes desplegadas en los Estados Unidos, igualmente en los últimos 8 años. Esto ha sido, digamos, un factor secundario que también ha impulsado el retorno de mexicanos a sus municipios de origen. Si ustedes se dan cuenta, cada vez más se ha escuchado hablar de este movimiento de retorno, tanto a nivel del ámbito académico como en el ámbito nacional. Y esto es debido a que en un contexto de crisis en México, este fenómeno del retorno, pues le plantea al país una serie de retos y desafíos de cómo lograr que esta población se reinserte o se reincorpore social y económicamente al país. Solamente para mencionar algunos datos, estamos refiriéndonos que a nivel nacional estamos hablando de un retorno de 275,000 personas al año, ¿sí? Sin embargo, si sumamos las cifras acumuladas, estaríamos hablando aproximadamente de una cifra de alrededor de 2,200,000 personas acumuladas aproximadamente del 2010 a la fecha, ¿sí? Entonces, esta cifra, si bien es cierto que puede ser inclusive subestimada, porque como ustedes saben, los fenómenos demográficos no se registran en toda su magnitud, por lo tanto, podría ser de mayor monta. Entonces, esta situación le plantea al país un reto de cómo establecer políticas públicas para que los retornados mantengan probabilidades de reinsertarse a sus lugares de origen. Bien, ahora bien, ¿qué otros factores acompañan al retorno? Por ejemplo, en primer lugar, es obvio pensar que en la medida en que una persona que antes se encontraba en los Estados Unidos y estando en los Estados Unidos con un salario de aproximadamente, por decir algo, $10 por hora, estaríamos hablando de, si cuando menos trabajara 5 horas al día, estaríamos hablando cuando menos de $50 por día en los trabajos de menor remuneración. Si hablamos de esta cantidad y se multiplica por 30 días, estaríamos hablando de una cantidad considerable, digamos en términos mínimos, y de esa cantidad estaríamos también considerando la posibilidad de que un migrante en Estados Unidos esté enviando remesas a sus familias en los lugares de origen. Entonces, el hecho de que retorne esta persona, se está cancelando las posibilidades de que se mantenga ese flujo de remesas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el flujo de remesas ha decaído en los últimos, ¿qué será?, 10 años en México. Si bien es cierto que en los últimos, ¿qué será?, 2 años ha repuntado otra vez la tendencia de las remesas de Estados Unidos a México, este monto no es equiparable, no se ha recuperado lo que venía ocurriendo alrededor del año 2006, principalmente 2005, 2006 o 2007, que impactaba positivamente en la economía mexicana, ¿no? Entonces, aquí esto, digamos, el fenómeno del retorno es un fenómeno que tiene pues una serie de aristas de carácter económico y de carácter social que lo vamos a ver más adelante. Otro impacto que conlleva el retorno
por ejemplo, es que a nivel social, por ejemplo, en el caso de aquellos retornados que, por ejemplo, son dejados en las zonas fronterizas de los estados del norte del país, esto también genera una serie de problemáticas sociales en estas zonas fronterizas de México, lo cual conlleva también a que estos retornados tengan una serie de estigmas por parte de las poblaciones locales. Hemos visto, por ejemplo, como el caso de Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas, la población local no solamente se queja de las poblaciones que llegan en tránsito queriendo cruzar a los Estados Unidos, sino también de las poblaciones que son retornadas de Estados Unidos a México. Entonces, esto es así como un fenómeno social que otra vez es una asignatura pendiente para el desarrollo de una política pública que atienda a estas poblaciones en la frontera norte del país. Ahora bien, ya mencioné, por ejemplo, que una de las causas del retorno viene siendo la recesión económica en los Estados Unidos, que hasta hoy día no se recupera de lo que existía en sus niveles macroeconómicos en el quinquenio, por ejemplo, del 2000-2005. ¿Sí? Todavía no llega a recuperarse ese nivel, por lo tanto, sigue manteniendo todavía una tendencia a generar retornados a sus lugares de origen. También he manifestado que otro factor es el de las políticas antiinmigrantes que hacen que las poblaciones, algunas susceptibles, vulnerables, encuentren una mejor opción anímicamente, socialmente, haciendo el retorno a su país de origen. Sin embargo, otra forma de, digamos, de valorar el retorno es a través de las deportaciones, ¿sí? En términos, ya no digamos en términos de una racionalidad de parte de los migrantes en el que decidan regresar a sus lugares de origen, sino que aquí ya es una relación de fuerza, es una imposición, es una forma de la forma en que un gobierno puede, bajo las leyes de su propio país, aplicar determinadas políticas hacia las poblaciones extranjeras. Y este es el caso de Estados Unidos, que principalmente en esta administración de Obama se ha visto que las deportaciones han ido en aumento. Entonces, esto también constituye pues otro gran tema de abordaje de los retornados que aquí sí ya impactan, no, digamos, no solamente lo que yo ya dije de aquellos rubros en que impacta el retorno, sino que impacta en la autoestima, ahí, y inclusive ahí encontraríamos elementos situacionales y psicosociales en la autoestima del migrante, en la medida en que no es lo mismo aquel migrante que tiene la capacidad de decidir retornar que aquel migrante que por una circunstancia adversa fue capturado en los Estados Unidos y fue retornado a México. Entonces, estamos hablando de esta complejización del fenómeno del retorno. Ahora bien, ¿qué pasa en este tema de retorno para aquellas poblaciones como en el caso del estado de Chiapas? ¿Sí? Y bueno, quisiera mencionar que para aquellas personas que están conectadas en este webinar, que tal vez no están muy familiarizadas con la sociodemografía de México, por ejemplo, sé que hay personas conectadas ahorita en Estados Unidos y en Centroamérica,
Comentar que el estado de Chiapas es un estado con una diversidad étnica. Estamos hablando de que alrededor del 35% de su población es de pueblos originarios, es decir, son poblaciones hablantes de una lengua indígena. Estamos hablando digamos, de que de cada 3 personas, una persona es caracterizada como población indígena. Igualmente, también para el conocimiento de aquellas personas que no están muy familiarizadas con México, podría mencionar que Chiapas se parece al caso de Oaxaca o al caso de Guerrero en términos de su composición étnica. Y, sin embargo, si bien es cierto que entre Oaxaca, Chiapas y Guerrero hay un parecido en su composición étnica, no lo es en su trayectoria migratoria. ¿Por qué? Porque en el caso de Oaxaca y Guerrero, en la medida en que se pueden decir que son estados con mayor tradición migratoria que el caso de Chiapas, en esa medida, estados como Oaxaca y Guerrero han tenido mayor tiempo para el desarrollo de las redes sociales de migración. Por lo tanto, existen una serie de interacciones entre los migrantes y los que se quedan a nivel de ayudas mutuas, así como también entre migrantes en Estados Unidos y entre los que se quedan en el lugar de origen. Es decir, estamos hablando entonces de amplias redes sociales, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino. Por lo tanto, estados como Oaxaca y Guerrero tienen estas posibilidades de tener mayor capacidad de gestión para por una parte, para el cruce de México a los Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, también tienen la posibilidad de tener mayores capacidades para apoyar a aquel nuevo migrante que llega a los Estados Unidos en la búsqueda de empleo o en la búsqueda de vivienda o en las dos cosas. ¿Sí? También tiene mayor capacidad para poder asimilar a aquel retornado. ¿Sí? Entonces, en el caso de Chiapas, siendo un estado que se ha incorporado tardíamente a la migración a los Estados Unidos, en esa medida es tardío también en la conformación de las redes sociales. Por lo tanto, vamos a encontrar en estados como Chiapas mayores condiciones de vulnerabilidad de sus migrantes. ¿De qué manera estas condiciones de vulnerabilidad se presentan en la población chiapaneca? En primer lugar, existe condición de vulnerabilidad en las condiciones sociales que rigen la dinámica social de los lugares de origen. Es decir, hablamos de un alto nivel de desempleo, hablamos de poca capacidad productiva en los lugares de origen, hablamos de poca capacidad financiera en las comunidades indígenas, hablamos de menores niveles de bilingüismo en estas poblaciones, hablamos de mayores niveles de analfabetismo y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, podemos decir que hablan en mayor proporción una sola lengua, hablan en menor proporción el español o el castellano, en fin. Entonces, aquí estamos hablando de una situación socialmente vulnerable de la población indígena. Y esta situación de vulnerabilidad se traslada, se incorpora en el cruce de la frontera norte con Estados Unidos y también en la llegada y estancia en los Estados Unidos.
ya es fácil imaginarse que hay menos capacidad económica para que el cruce de México a Estados Unidos sea en mayores niveles de seguridad, sino que el cruce para estas poblaciones se da en mayores condiciones de vulnerabilidad, muy presas, digamos, muy sujetas a ser presa de coyotes en los puntos de cruce, como por ejemplo el más socorrido es el de Altar, Sonora, el cruce por el desierto, mayores probabilidades de muerte en el desierto, e inclusive algunas estadísticas que se maneja, por ejemplo, en el Instituto Mexicano, se llama el del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es un instituto que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala, por ejemplo, que entre los más accidentados, por ejemplo, en Estados Unidos están los chiapanecos, ¿sí? Es decir, son más susceptibles de ser abandonados, son más susceptibles de sufrir un accidente. Son más susceptibles inclusive de ocupar los menores puestos de trabajo. Bien, entonces, la migración de chiapanecos a Estados Unidos, como dije, ocurre de manera tardía, despunta a principios de este milenio, en el siglo en el año 2000, alcanza su nivel histórico en el 2006 y pues de mala suerte en el 2007-2008 se genera la crisis económica en Estados Unidos y entonces aquel boom de la migración chiapaneca a Estados Unidos, aquel boom del ingreso de remesas de Estados Unidos a Chiapas, pues decrece tajantemente. Y entonces, en esas condiciones se da el retorno de chiapanecos de Estados Unidos al Estado. Entonces, estamos hablando de una condición tardía de la migración y un regreso muy prematuro en el caso del retorno, ¿sí? Es decir, es un comportamiento distinto que tiene la entidad respecto a otras entidades que desde hace 60 años comenzaron a irse a Estados Unidos y pues que comenzaron a regresar, digamos, en los años 2008, 2009, 2010 y de ahí para acá, y por lo tanto tuvieron un gran lapso de entrenamiento migratorio, tuvieron un gran lapso de acumulación de remesas, tuvieron un gran lapso de tener un mayor impacto económico a través de las remesas. Entonces, aquí en el caso de Chiapas, no se ve de manera visible el impacto de las remesas porque no ha habido el tiempo suficiente para poder generar inversiones, ahorros a través de este fenómeno. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este componente étnico? ¿De qué manera la migración y el retorno se ven reflejados con mayor dramatismo para el caso de Chiapas? Bien, en primer lugar, y aquí quisiera valerme de algunos enfoques teóricos que analizan el retorno, ¿sí? Y desde mi punto de vista, yo no soy dado a casarme con una teoría y a través de una teoría querer explicarlo todo, sino que me prefiero que sea el fenómeno social, la realidad social, la que exija una explicación teórica y esa realidad social es particular. Puede ser que tenga una serie de rasgos comunes con otras realidades, pero creo que debemos de privilegiar lo que esa realidad demanda en términos de la explicación teórica.
Bien, entonces se habla, por ejemplo, en teorías de que el retorno es un movimiento llevado a cabo con una racionalidad en el que el migrante, después de haber acumulado un monto de capital en el lugar de origen, valora la decisión de invertir su capital en el lugar de origen. Es decir, estando en el lugar de destino, toma estas decisiones, las valora y decide retornar, ¿no? Ese es un enfoque teórico, ¿sí? Otro viene siendo aquel que manifiesta que el retorno se da cuando eh, existe una caída en los salarios en el lugar de destino y que al venir cayendo los salarios, esos migrantes mm, ven disminuidas sus ganancias, ven disminuidos sus capitales y por lo tanto, de manera racional, identifican que pareciera ser que no vale mucho la pena estar trabajando en un lugar, en un país ajeno, cuando los salarios han descendido y que por lo tanto hay una necesidad de retornar. Es decir, como que deciden, bueno, si estoy ganando poco aquí, pues mejor regreso a mi país y ahí sigo ganando poco, pero estoy en mi país, ¿no? Sin embargo, hay otro enfoque teórico en el que desde una manera más cultural, desde un punto de vista más, eh, ¿cómo decirlo?, más cualitativo, más antropológico, identifican que eh, el retorno es algo que casi siempre estuvo presente en el migrante. Es decir, y esto sí aplica mucho para el caso de la población migrante indígena, ¿sí? ¿Por qué aplica más este enfoque más antropológico del retorno? Porque coincidentemente hablamos de comunidades indígenas donde hay un alto nivel de cohesión comunitaria, ¿sí? Se señala, por ejemplo, que siempre hay unos lazos de identidad, eh, no solamente de la comunidad, sino también de la cultura. Se señala inclusive de que la dependencia a nivel familiar es grande. Se dice de que hay como un extrañamiento permanente de parte del migrante el entorno, eh, hacia el entorno aquel de su lugar de origen. Se manifiesta de que el migrante siempre añora el retorno, ¿no? Entonces, y efectivamente, a través de alguna serie de entrevistas realizadas en comunidades indígenas, sí podemos identificar que existe esta parte. Si bien es cierto que obviamente que no todos retornan, pero sí una proporción significativa se identifica que el retorno siempre estuvo presente desde la salida de la comunidad. Entonces, eso es algo digno de tomarse en cuenta para los estudios y también para las políticas públicas. ¿De qué manera el gobierno puede identificar la capacidad de tener gente que siempre va a estar retornando? Es decir, como una carrera de relevos, que se van unos y retornan otros. Y esto, digamos, puede ser funcional para las economías indígenas y las economías domésticas. Es muy probable que en economías, digamos, mestizas, ya no se diga en economías urbanas, el retorno sea más difícil que ocurra. En fin, entonces, para empezar, esto es, digamos, un elemento teórico que habría que incorporar en el análisis. Por otra parte, también quisiera comentar
los factores socioculturales que intervienen en el retorno y cómo se percibe al migrante en su primera fase de salida y al migrante en su segunda fase de retorno, ¿no? En primer lugar, en comunidades indígenas, que se ha visto en el caso nuestro de que estamos estudiando el retorno en Chiapas, pero que también hemos consultado literatura de lo que ocurre en otros contextos indígenas del país, y no solamente del país, creo que también en otras regiones como Perú y Bolivia. La salida de una persona, de una comunidad, no es una salida individual, no es una salida que se toma tan estrictamente de carácter personal, sino que es una salida sancionada por la comunidad. Identificamos en el caso de Chiapas como el migrante, el candidato a migrar, de alguna manera informa a la comunidad de su deseo de salir. La comunidad decide si se le permite salir o no. No tanto de que se le vaya a encarcelar o que se lo vaya a amarrar, sino más bien en términos de que habría que evaluar si este candidato a migrante ya cumplió con una serie de tareas comunitarias, es decir, si ya pasó los cargos, ¿sí? Si ya sirvió a la comunidad. Y hay que ver, en caso de que ya haya servido, desde cuándo dejó de servir. Si es una persona que dejó de servir hace 10 años a la comunidad, es la hora en que debería de volver a servir y por lo tanto ese candidato a migrante puede optar por dos salidas. Una, el de posponer la migración y por lo tanto cumplir un cargo, los cargos pueden ser X, tener un X puesto en un comité, puede ser comité de educación, de salud, etcétera, de escuelas, de drenaje, de luz, etcétera, o bien pagar una multa, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos que encontramos es que pagan multa. La multa va de alrededor de 20,000 a 30,000 pesos, ¿sí? Una vez que la multa se paga, entonces el candidato a migrante pues ya tiene la sanción de la comunidad y puede entonces salir libremente y con gusto regresar, ¿no? Esa es una forma de salir. Ahora bien, el regreso es bastante diverso en la medida en que para una comunidad indígena es digamos, un choque cultural cuando los retornados aparecen de nuevo en la comunidad. ¿Por qué? Porque los retornados de alguna manera fueron susceptibles de ser socializados en otro contexto, fueron susceptibles de haber incorporado una serie de visiones y prácticas en su vida cotidiana. Estas prácticas pueden ser, digamos, estigmatizantes desde los ojos de la comunidad. Por ejemplo, el hecho de que se haya adquirido hábitos respecto al consumo de droga, por ejemplo, y esto altera la vida comunitaria. Se levantan sistemas de alarma ante un retornado que además de llegar vestido de otra manera, llega con hábitos de consumo distintos a la comunidad, y más aún si este personaje fue deportado, o más aún si este personaje, digamos, no fue exitoso en la migración, ¿sí? Aquí volvemos a encontrar otra situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de personas que racionalmente no optaron por volver a la comunidad en esos términos, pero que debido a sus formas de socialización en los Estados Unidos, adquirieron una serie de prácticas y una serie de visiones culturales un tanto distintas a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, solo para ilustrar un caso, ¿no? Se habla de un joven que sus padres lo llevaron a los Estados Unidos, cruzaron el desierto cuando él tenía 3 años, lo pasaron cargando, ellos son de origen chamula,
y estuvieron alrededor de 12, 15 años en los Estados Unidos. Nunca habían venido de visita a Chiapas y de repente, pues no sé muy bien el caso si si fue un retorno voluntario o fue deportación, pero lo interesante es que este joven pues vino, pues ahora sí que eh, totalmente diferente, hablando inglés, y cuando se le entrevistó, pues decía que para él había sido un choque cultural también regresar a su comunidad, porque habían regresado a la comunidad, habían llegado a su comunidad como a las 6, 7 de la noche, y que al día siguiente cuando se levantó, dijo, pues esto es mi comunidad, y pues vio que eran 2, 3 casas, 2, 3 chozas, por lo tanto establecía la comparación con los vecindarios en los Estados Unidos, con la escuela a la que asistía, tanto de primaria como de secundaria en los Estados Unidos, y lo que le deparaba aquí en una comunidad chamula, ¿no? Entonces, esto también es algo que se presenta, digamos, como una condición de vulnerabilidad que representa oportunidades para desarrollar políticas públicas. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta faceta del retorno tiene una serie de componentes, es decir, tiene un componente económico, tiene un componente social, es decir, hablábamos de las poblaciones estacionadas, las poblaciones varadas, las poblaciones transhumantes que se mantienen en algunos lugares fronterizos y eso genera una serie de violaciones a sus derechos humanos. Y también el retorno también es un retorno cultural, ¿no? Entonces, creo que, insisto, esta charla no es, para mí no es una conferencia, sino es una charla, es como para poder ver estas aristas que tiene el retorno. Creo que es algo que México se plantea qué hacer con este fenómeno. Por ejemplo, eh, veamos algunas necesidades básicas como para mantener los derechos civiles de los retornados. Por ejemplo, una vendría siendo algunas poblaciones que llegan sin los documentos de identidad, ¿no? Entonces, esto sería como, pues, una demanda para darles derecho a la identidad. Y por lo tanto, darles derecho a la identidad también es darles derecho a los servicios, es decir, de servicios de educación, de salud, etcétera, ¿no? Igualmente, en materia de derechos, estamos hablando de los derechos laborales. Entonces, es igualmente otra área de oportunidad, otra demanda, otro desafío, otro fenómeno a atender sobre el acceso a oportunidades laborales, de autoempleo, y de capacitación, ¿sí? Digamos, es interesante ver cómo, por ejemplo, hay muchos migrantes ahora retornados que en Estados Unidos tuvieron altos niveles de especialización. Si estos retornados se reincorporan en zonas en las que hay compatibilidad con esos perfiles de empleo que tuvieron en los Estados Unidos, las probabilidades de que se reincorporen de manera más exitosa son altas, pero en condiciones como las de Chiapas, en donde si bien es cierto que algunos tuvieron la oportunidad de acceder a oficios o puestos de trabajo de manera especializada, en Chiapas o más bien en el mundo rural indígena, esto no es posible que se articule, ¿no? Entonces, por lo tanto, vuelven otra vez a caer
en las mismas condiciones sociales prácticamente iguales como las que se fueron, ¿no? Otro factor muy importante es el de la reunificación familiar, ¿no? Esto, digamos, plantea otro reto sobre lo que vendría a ser la, digamos, facilitar la integración de las familias en México. Creo que esto es un punto crucial eh, porque a veces, como decía, el retornado, si no demostró ser un migrante exitoso, es sujeto a la discriminación, al estigma, a la, al desprecio, ¿no? Y esto creo que es una también violación de sus, digamos, factores elementales de una vida digna. Igualmente, el acceso a los servicios, que estaba relacionado con lo de la identidad, ¿no? Es decir, cómo los retornados también deben de acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, a los servicios culturales, ¿no? En fin. Entonces, tal vez eh, podría concluir señalando que eh, el retorno pareciera ser que pudiera presentarse como el fin de la carrera migratoria, ¿sí? En, en muchos de los casos sí lo es, en otros no. Es decir, aquí habría que ver cuál es la temporalidad para pensar que el retorno es el fin de la carrera migratoria. Tal vez que la misma pregunta que antes para los que estudiaban migración, se preguntaban qué tanto debe de durar un migrante en el lugar de destino para saber si es una migración temporal o es una migración definitiva. Nunca se supo qué responder, nunca se dijo cuál era el lapso. ¿Por qué? Porque las cosas no se presentan como en blanco y negro, ¿no? Igualmente en el caso del retorno, este, puede ser que efectivamente para muchos sea el fin de la carrera migratoria y para otros no. Sencillamente puedan, después de pasado un tiempo, volver a otra vez junto con más miembros de la comunidad o de la familia, poder aventurarse nuevamente a la migración y esto renueva otra vez el ciclo. Entonces aquí concluyo mi participación, esperando que haya despertado el interés entre los webinarios. Creo que sí, Germán. Pues muchísimas gracias por tan enriquecedora presentación. Justo como usted puede ver, el perfil de nuestros participantes es muy variado. Entonces, desde tenemos a personal de consulado en Texas que pues ahora sí que les toca el tema de las repatriaciones, pues desde el otro lado del río Bravo hasta tenemos a colegas de Centroamérica, colegas en diferentes albergues y pues colegas pues en desde diferentes roles, pues que trabajan de una u otra manera pues la dinámica migratoria, ¿no? Entonces, pues este panorama que usted nos abre fue justo una de las grandes sugerencias que nos hicieron poder tocar de manera mucho más profunda el tema de los retornados. Ahorita usted lo especificó mucho en el tema de Chiapas, pero yo conozco el tema de Guerrero, de Oaxaca y no son distintos. Si hay una lógica de que cuando regresan migrantes, bueno, ¿y tú por qué te sientes más? Hasta ahí yo he escuchado comentarios de que dicen, ¿por qué ¿por qué te sientes más? O solamente vienen a destruir el tejido social de la comunidad, ahora sí que vienen sin valor, en fin, ¿no? Una serie de interpretaciones, pues que justo hay que poder compartir, hay que poder conocer, que poder reflexionar todo esto que implica el regresar. Pues para las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes de aquí, pues en Estados Unidos, en Centroamérica, aquí en el DF, en Querétaro, en Guadalajara, tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanlo en el chat y pues yo poco a poco les voy a ir dando la palabra. Son 8 en punto, entonces quedarían 10 minutos más máximo
para poder compartir reflexiones. Como lo dijo el doctor Germán, esto es una plática. Entonces, bueno, esperamos escucharlos. Ah, perfecto, Clarisa, tú tienes un comentario. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, o lo escribes en el chat? Yo creo que va a ser, mira. Em, a ver, aquí dice, gracias, doctor Germán. Me hizo recordar un estudio sobre la arquitectura de las remesas que ejemplifica un poco lo que usted habla del retorno. En el contexto antropológico y social, solo lo quiero compartir. Si nos podrían poner quién puso esa participación, porque solo ponen el ID de la reunión. Y a Bea Gallardo. Gracias, Bea. Voy a dar otra reflexión escrita y le doy la palabra a Clarisa. Y bueno, Gustavo Adolfo Monzón de Guatemala nos pone, me ha motivado mucho el tema, sobre todo el abordar sobre la comunidad indígena. Adelante, Clarisa, tienes la palabra. Sí, te escuchamos, Clarisa. No te escuchamos, Clarisa. Si pudieras poner tu participación aquí en el chat, con gusto la leo, porque no te escuchamos. Solo tienes que abrir el micrófono. Ahorita lo tienes en mute. Bueno, en lo que solucionamos el tema técnico con Clarisa, le voy a dar la palabra al personal de consulado del Río en Texas, quien va a abrir su micrófono para hacer la pregunta directa. Adelante del Río. Muy buenas tardes, agradecemos mucho la participación del ponente. La pregunta va dirigida, en este caso, a los migrantes, cuando mencionó el caso que cuando ellos tienen que salir y no cumplen con las tareas que ellos debieron de haber realizado para poder salir de la comunidad, tienen que pagar una multa. El momento de su regreso, ya sea porque fueron deportados o el caso de su retorno, ellos para poder volver a entrar a la comunidad o regresar a la comunidad tienen que pagar de igual manera una multa, o qué pueden hacer ellos para ser aceptados. Acomodando añadiendo a la pregunta también sería, ¿qué sucede con aquellos migrantes que fueron, que están regresando a la comunidad, ya sea porque fueron deportados? Bueno, específicamente porque fueron deportados. ¿Tendría que suceder o pasar por el mismo proceso? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos aquí, pues, muy concurrido el chat de la plataforma. Hay otra persona que nos pone, yo quisiera abundar sobre el verdadero impacto de las remesas sobre la economía de las comunidades de origen. Y finalmente, María González, también de Guatemala, nos pone que pues esta plática le ha ayudado a comprender la vivencia de quienes retornan. Eh, caray, ¿alguien nos está compartiendo la presentación? Caray, ahí hay un fantasmita. ¿Quién está ahí moviendo? Creo que es Clarisa, porque es a través del teléfono. Bueno, sí, ahí hay un fantasmita que nos está ahí mostrando su teléfono. Bueno, les leía que María González nos compartía que la realidad en México no es para nada distinta de lo que pasa en Guatemala. Y pues nada, le regreso la palabra al doctor pues Germán para que nos pueda compartir pues algunas reflexiones y contestar por las interrogantes reflexiones pues de todos nuestros participantes. Bien, Adelante, pues doctor. gracias por las intervenciones, los comentarios. Sí, efectivamente, creo que hablar del retorno
es indispensable asociarlo a los contextos socioeconómicos y culturales. Creo que, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, hablar del retorno podría ser distinto, por ejemplo, en las áreas rurales de Guatemala, que a diferencia de lo que pudiera ocurrir en la ciudad capital, o bien en el caso de El Salvador y algunas zonas rurales, en fin, ¿no? Entonces creo que la especificidad que tiene el retorno en las comunidades indígenas es bastante peculiar en el sentido de que, de que existe toda una atmósfera cultural, toda una serie de elementos cohesionadores, identitarios, imaginarios, que hacen de la migración como una aventura en que la comunidad se imagina las vicisitudes y los logros que los migrantes pueden tener en el lugar de destino. Siempre se asocia migrante con portador de riqueza. ¿Por qué? Porque, como decía alguien que participó en este momento, las remesas, siempre lo primero que se hace con ellas es un tanto la ostentación de las mismas, ¿no? Esta ostentación se da a nivel de la construcción de viviendas. Esto es casi muy peculiar. Creo que en todos los lugares, no solamente en México, sino en muchos otros lugares. En Guatemala, por ejemplo, es claro como igual que en Chiapas, hay una exhibición de aquel migrante con una necesidad de exhibir su éxito en los Estados Unidos, y por lo tanto se edifican una serie de viviendas ostentosas que rompen con el paisaje arquitectónico de las comunidades rurales, es decir, se desfasan por esa ostentación, ¿no? Ese factor llamativo. Eso, digamos, es una primera forma de inversión de las remesas. La segunda forma, que al menos se ha visto en los estudios de migración, es a nivel del ámbito educativo, es decir, que es donde pudiera ser socialmente más redituable, en la medida en que una parte de las remesas se destina a los gastos de la educación de los hijos. Esto se ha visto, al menos en México, en diferentes lugares, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, tanto en estados indígenas como en estados menos indígenas. Y bueno, esto, sin embargo, se ha visto que las remesas, salvo honradas o excepciones, no han constituido, digamos, la palanca de desarrollo en México, ¿no? No ha constituido lo que se esperaba por parte principalmente del gobierno, del Estado mexicano, de que las remesas pudieran ser la palanca del desarrollo, ¿no? Inclusive también de algunos académicos que también eso se hace como 10, 15 años se planteaba como de que podía generarse detonadores del desarrollo local. Creo que han habido pocos casos exitosos. La mayoría de los eventos migratorios y de la multiplicidad de localidades involucradas en la migración internacional, que si vemos ese mapa de la migración internacional a nivel de localidad, vamos a ver un conglomerado, una constelación, pero el efecto multiplicador de las remesas no se ve en ese mismo nivel, en esa misma intensidad. Entonces, estamos viendo entonces que no se está desarrollando el país a través de las remesas, y no habría por qué esperarlo, ¿no? Es decir, no, como se ha dicho en algunos ámbitos académicos, no se le debe de exigir al migrante que sea un factor de desarrollo para el país, ¿no? En fin. Bueno, el otro
El otro interés de abundar más es sobre la cuestión de las multas y si esto aplica al retorno, al regreso. Al menos no se ha visto eso. En Chiapas, lo que sí aplica, como dije, es en el momento de la salida. Hay muchas formas en que se puede también evadir el pago de la multa. Por ejemplo, una de las formas es de que hagan de cuenta que si yo, padre de familia, tengo, por decir algo, 30 años o 40 años de edad, pongamos que 40 años de edad, la asamblea comunitaria me dice que a mí me toca desempeñar un cargo, y si yo tengo un hijo que tiene 25 años, entonces, si la comunidad lo acepta, entonces mi hijo me puede relevar en el cargo. ¿Sí? Esa es una forma de evitar el pago de multa. Otra forma de evitarla es pagando a otra persona que desempeña esa función, ¿no? En casos muy extraordinarios, cuando el cargo lo puede asumir la esposa, entonces la esposa es la que desempeña ese cargo y el esposo puede entonces migrar. En el caso del regreso, independiente, una vez que el migrante ya pagó la multa, entonces a su retorno no hay ningún factor que le impida reincorporarse. Es solamente un proceso más bien de adaptación en el que el migrante, dependiendo también de los años en que haya estado ausente, es en esa medida en la que podrá ser más fácilmente asimilado otra vez en la comunidad. Y en el caso de las deportaciones, lo que yo decía, eh, en el ámbito de la comunidad, ser retornado implica varios factores, ¿no? Una de las cosas que decía Sachadet es el de que si alguien que ya regresó bastante diferente se constituye en un estigma, en tanto que se considera como un transgresor de las normas, por el lenguaje, por el vestido, etcétera, por el comportamiento. Y solamente en estos casos es cuando hay así como un rechazo, o bien en aquellos otros casos en los que, por ejemplo, las mujeres, las esposas, sean, sí, en algunos casos también las madres, ¿sí? Señalan que ya sea los esposos o los hijos, se fueron a los Estados Unidos, pagaron la multa, a veces la multa, si no lo tuvieron en efectivo para pagarla al momento de la salida, también la pudieron pagar, digamos, en abonos, pues, ¿no? Pero lo más grave es cuando se escuchan comentarios como decir, pues como se fueron, vinieron, es decir, sin nada, o también se escucha decir, pues lástima que se endeudaron y de nada sirvió, regresaron iguales, ¿no? Entonces, esta serie de comentarios es lo que de alguna forma estigmatiza el retorno y hace la diferencia entre el retornado que regresó ahora sí con capitales, es decir, el capital económico y, y también los capitales de habilidades de aquel otro migrante que no regresó más que con el capital simbólico, cultural, de haber vivido en un área de socialización distinta y que regresó con otra serie de habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, estos son así como elementos que en contextos indígenas pueden ser muy valiosos seguir estudiando. Cambio. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahora sí que ha sido un éxito rotundo, ha sido un éxito rotundo la ronda de preguntas y respuestas. Entonces voy a leer rápidamente todas las que tengo por escrito y le voy a dar la palabra a Débora y ya con eso le daría la palabra al doctor y con eso terminaríamos el webinar. Tengo aquí a Clarisa Vivian de Fresno, California, y que nos comparte que en la ciudad de Madera, Chihuahua, hay una comunidad oaxaqueña muy grande y que el tema de la reinserción es muy complicado, especialmente la adaptación, que incluso en el proyecto para 2017 del distrito escolar es tener una escuela desde kinder hasta secundaria con doble inmersión inglés-español. Sin embargo, a partir del próximo año van a tener
personal que hable mixteco para ayudar a los padres a entender el sistema educativo y que sea más sencillo para los niños el adaptarse. El tema de las comunidades indígenas ya es un tema aquí en el Valle Central, en el Valle Central de California, sobre todo en el tema de la educación. Y bueno, ese es su comentario y no es Madera Chihuahua, es Madera California. Gracias, Clarisa, por la aclaración. También tengo aquí varios comentarios de, de nuestros amigos en El Salvador, aquí en el DF. Pues Berta de El Salvador nos dice que completamente de acuerdo con lo que el doctor plantea. Que dependiendo de la temporalidad se podría ver el retorno como el fin de la carrera migratoria, que es una excelente afirmación. Débora pregunta, ¿por qué tomó más tiempo la migración en Chiapas? Si fue algo cultural o algo geográfico. Y María René González de Guatemala nos pregunta qué diferencias significativas existen entre el retorno de población indígena rural y el de población urbana. Muchas gracias. Débora, entonces esa es tu pregunta, ya no la harías, ¿verdad? Con micrófono. Excelente. Bueno, doctor, pues tiene la palabra. Ya son 8:17. Entonces, bueno, chicos, ya con esta última participación de Débora cerraríamos la ronda de preguntas. Ahora nada más estaríamos esperando la ronda de respuestas con el doctor Germán para ya con eso finalizar el webinar. Adelante, doctor, tiene la palabra. Perdón, la pregunta de Débora, ¿cuál fue? Débora fue, ¿por qué tomó más tiempo la migración en Chiapas? Si fue algo Perdón. cultural, algo Sí, geográfico, sí. ¿qué otros elementos intervinieron? Ok. Creo que la respuesta consiste solamente en que el estado de Chiapas no tuvo acceso al programa Bracero llevado a cabo en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Por lo tanto, no hubo un factor que detonara la migración como si la detonó en aquellos estados que tuvieron acceso en el programa Bracero de esa época. Otro factor que retuvo a la población para no irse a los Estados Unidos fue el hecho de que aquí la masa indígena se incorporaba en las fincas de café. Y el otro factor, como ella bien lo indica, es también la distancia geográfica entre Chiapas y Estados Unidos y principalmente por el hecho de los costos también de la migración. Es decir, la migración cuesta, ¿no? La migración no es gratuita, la migración no es fácil, tiene un costo económico y en poblaciones muy empobrecidas, como en el caso de Chiapas, más aún en décadas pasadas que ahora, poblaciones de miseria, eso era también difícil que se pudiera costear los factores económicos de la migración. Simplemente le digo a Débora, si quiere consultar con mayor precisión esto que estoy comentando, puede consultar el artículo que mencionaste, Asiadet, al inicio, que es el artículo mío que se llama Chiapas, Cambio Social, Migración y Curso de Vida, que precisamente da respuesta precisamente a la pregunta concreta que de la tardía migración chapaneca. Bueno, pues ya no tengo más que señalar, más de lo que decía Clarisa, todo este intento de muchas escuelas de incorporar otras lenguas en la educación. Hay que reconocer, por ejemplo, queda en el tintero los niños retornados, que es otra población que es algo que no se ha estado tomando en cuenta en la medida en que son niños que muchas veces no son ni siquiera bilingües, solamente hablan el inglés y que inclusive ya cuando se incorporan a las escuelas públicas en México tienen un alto grado de dificultad. Hay un artículo de Víctor Zúñiga, creo que él trabaja en el TEC de Monterrey, que precisamente habla sobre estas dificultades de la integración de niños en las escuelas en México, de los retornados. Bueno, pues ya no quiero prolongar más y pues me ha dado mucho gusto participar en este diplomado y en esta sesión y pues espero que haya la oportunidad de seguir en contacto contigo y con los asistentes del webinar.
supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor. Es un gran honor tenerlo. Pues quisiera comentarle que ahora sí que este webinar fue cupo limitado. Hubo gente que estaba en lista de espera. Ahorita, por si ya no se conectaban, entonces conectarse a ellos. Bueno, por suerte todos los que confirmaron se conectaron. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que están pues en sus diferentes eh, pues ciudades. Pues la ventaja de la tecnología es que podemos reducir las brechas de la distancia y del espacio. Podemos estar desde Guatemala, en El Salvador, en California, en Texas, en Querétaro, Guadalajara, aquí en el DF, y pues el doctor ahí en Chiapas. Entonces, pues eso nos permite pues, compartir conocimiento, compartir reflexiones y pues poder seguir enriqueciendo los temas del diplomado. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado, por haber participado en el webinar, por haber aceptado la invitación. Y pues no me queda más que recordarles que mañana tenemos sesión presencial también. Y pues los esperamos en punto de las 4 de la tarde, hora del centro de México. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Muy buenas noches, doctor. Igualmente, Asiadet. Hasta Hasta luego. luego a todos. Gracias, Asia. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.